París, 1676. El hedor de las aguas residuales y la descomposición se aferraba a las calles empedradas, un marcado contraste con el perfume que emanaba de los carruajes dorados de la nobleza. El rey Sol, Luis XIV, reinaba supremo, su corte un deslumbrante espectáculo de opulencia e intriga. Sin embargo, bajo la apariencia de grandeza, se pudría una oscuridad. En el laberíntico corazón de la ciudad, los susurros de veneno se mezclaban con el crujir de las sedas de la aristocracia, porque la muerte, al parecer, había encontrado una sirvienta dispuesta. Luis XIV, el autoproclamado Rey Sol, había transformado París. Bajo su reinado, la ciudad se convirtió en el epicentro de la cultura y la sofisticación europea. Luis XIV no solo era un monarca, sino un visionario que soñaba con una París que reflejara su grandeza y poder. Atrás quedaron los días de la miseria medieval. Las calles estrechas y sucias, llenas de enfermedades y pobreza, fueron reemplazadas por avenidas amplias y limpias. En su lugar se alzaban magníficos palacios, grandes bulevares y brillantes fuentes. La arquitectura de la ciudad se transformó, reflejando el esplendor y la opulencia del reinado de Luis XIV. La corte francesa, un imán para artistas, escritores y músicos, vibraba con una energía desbordante. Era un lugar donde la creatividad florecía y donde se celebraban las artes en todas sus formas. Sin embargo, bajo esta fachada de prosperidad, las tensiones se cocían a fuego lento. La vida en París no era tan perfecta como parecía, y las desigualdades sociales comenzaban a generar resentimiento. La nobleza, con su poder restringido por el rey absolutista, competía por posición e influencia. Los nobles, aunque ricos y poderosos, se sentían atrapados en un sistema que los obligaba a depender del favor real. La ambición y la codicia eran la moneda del día, promesas susurradas que se intercambiaban en los rincones sombríos de opulentos salones. Las intrigas y conspiraciones eran comunes, y nadie estaba a salvo de la traición. Era un mundo donde las fortunas se podían ganar y perder por capricho, y donde las vidas, al parecer, tenían poco valor. Los juegos de azar y las apuestas eran una forma de vida, y muchos arriesgaban todo en busca de riqueza y poder. Fue en esta atmósfera de ambigüedad moral, donde se sembraron las semillas de los crímenes de Madame de Brinvilliers. Sus actos oscuros y siniestros reflejaban las tensiones y corrupciones de una sociedad en la que la apariencia lo era todo, y la moralidad una mera fachada. Marie-Madeleine Dreux de la Vigne nació en el seno del privilegio. Su padre, el teniente civil de París, se aseguró de que recibiera una educación refinada. Hermosa y encantadora, parecía destinada a una vida de comodidad y tranquilidad. A la edad de 21 años, se casó con Antoine Gobelin, marqués de Brinvilliers, un noble adinerado. El matrimonio, aunque no era de amor apasionado, prometía seguridad y posición social. Exteriormente, Madame de Brinvilliers parecía aceptar su papel de esposa y madre obediente. Sin embargo, bajo la superficie, se gestaba una tormenta. Anhelaba emoción, pasión y, tal vez, un grado de poder que la eludía. Su matrimonio, al parecer, era una jaula, aunque dorada. Entra Gaudin de Sainte-Croix, una figura sombría con reputación de libertinaje y talento para la química. Se convirtió en el amante de Madame de Brinvilliers, despertando en ella una pasión que su marido no podía. Pero Sainte-Croix también la introdujo en un mundo más oscuro, el de los venenos y su potencial mortal. Bajo su tutela, la marquesa aprendió a destilar arsénico, y su fascinación por su poder letal crecía con cada experimento. Lo que comenzó como una curiosidad mórbida pronto se transformó en algo más siniestro. Impulsada por el resentimiento hacia su padre, que había encarcelado a Sainte-Croix durante un tiempo, y alimentada por la codicia, Madame de Brinvilliers se embarcó en una escalofriante campaña de venganza. Sección 5. Susurros de veneno. En el corazón de la París del siglo XVII, una serie de muertes misteriosas comenzó a tejer una oscura leyenda. El primero en morir fue su padre, Antoine Dreux. Un hombre respetado y de gran influencia, su muerte fue un golpe devastador para la familia. Su fallecimiento, atribuido a causas naturales en ese momento, levantó pocas sospechas. La familia, sumida en el dolor, no imaginaba la verdad oculta tras su pérdida. Envalentonada, Madame de Brinvilliers dirigió su atención mortal a sus dos hermanos, heredando sus fortunas tras sus muertes. La codicia y el poder la impulsaban.
Los rumores de su implicación comenzaron a circular, susurros de veneno llevados por el viento a través de los callejones de París. La ciudad murmuraba sobre la oscura figura que acechaba en las sombras. Las muertes repentinas y convenientes de personas adineradas, todas de alguna manera conectadas con Madame de Brinvilliers, alimentaron la sospecha pública. La nobleza comenzó a mirar con recelo a su alrededor. La marquesa, sin embargo, se mantuvo un paso adelante. Su posición social y su cuidadosamente construida fachada de inocencia la protegían. Su astucia y encanto la mantenían fuera del alcance de la justicia. Pero la sombra de la envenenadora se cernía grande, proyectando un manto sobre la brillante corte. La amenaza de su veneno era una constante, un recordatorio de que nadie estaba a salvo. La repentina muerte de Sainte-Croix en 1672 resultó ser la perdición de Madame de Brinvilliers. Entre sus posesiones había una caja, y dentro de ella, una carta dirigida a la marquesa. El contenido, si se revelaba, amenazaba con exponer sus crímenes. Desesperada, intentó recuperar la evidencia incriminatoria, pero ya era demasiado tarde. Las autoridades, alertadas de sus actividades, la detuvieron. Confrontada con las pruebas y sometida a un duro interrogatorio, Madame de Brinvilliers confesó. Su relato detallado de los envenenamientos, pronunciado con una escalofriante indiferencia, conmocionó a la sociedad parisina. El asunto de los venenos, como llegó a conocerse, había estallado en un escándalo a gran escala. El juicio de Madame de Brinvilliers fue una sensación. El público, horrorizado y cautivado a partes iguales, devoró cada detalle escabroso. La marquesa, despojada de su título y sus galas, fue expuesta por lo que realmente era, una asesina a sangre fría. Sus crímenes, cometidos con una crueldad tan calculada, conmocionaron incluso a los observadores más endurecidos. El tribunal, ansioso por dar un escarmiento, no mostró piedad. Madame de Brinvilliers fue declarada culpable de múltiples asesinatos y condenada a muerte. Su amante, Sainte-Croix, aunque ya muerto, fue juzgado en ausencia y sus restos fueron exhumados y quemados públicamente. El 17 de julio de 1676, en una calurosa tarde de verano, Madame de Brinvilliers fue llevada a la plaza de Grève, escoltada por guardias armados y rodeada de una multitud murmurante. La plaza de Grève, la plaza pública donde se llevaban a cabo las ejecuciones, estaba llena de gente de todas las clases sociales, desde nobles hasta plebeyos. Una gran multitud se reunió, ansiosa por presenciar la muerte de la mujer que había aterrorizado su ciudad con sus crímenes atroces. Los rumores sobre sus actos habían corrido como la pólvora. Afrontó su muerte con una inquietante calma, una serenidad que contrastaba con la gravedad de sus crímenes. Su compostura era casi sobrenatural, y su compostura desconcertó a quienes habían venido a verla quebrarse. La multitud esperaba ver miedo, arrepentimiento, pero en su lugar, vieron una mujer que parecía aceptar su destino con una paz inquietante. Después de soportar la tortura tradicional de la época, que incluía el tormento del agua y otros métodos brutales, fue decapitada y su cuerpo quemado en la hoguera, un destino reservado para los criminales más infames. Las cenizas, esparcidas al viento, estaban destinadas a borrar su memoria, a eliminar cualquier rastro de su existencia. Pero la historia de Madame de Brinvilliers, la envenenadora que operaba en las sombras de la corte del Rey Sol, perduraría como un escalofriante recordatorio de la oscuridad que puede acechar bajo la superficie, incluso de las sociedades más civilizadas. Su nombre se convertiría en sinónimo de traición y veneno. La historia de Madame de Brinvilliers sigue siendo un testimonio de los peligros que pueden surgir cuando la ambición y la maldad se combinan en una sola persona. El asunto de los venenos conmocionó a Francia, exponiendo la vulnerabilidad de una sociedad donde el poder y la riqueza podían ser manipulados con tanta facilidad. Proyectó una larga sombra sobre el reinado de Luis XIV, empañando la imagen de su brillante corte. El escándalo también condujo a reformas sociales, incluyendo regulaciones más estrictas sobre los venenos y su uso. Sin embargo, más que nada, la historia de Madame de Brinvilliers sirve como una advertencia, un recordatorio de que las apariencias engañan. Sus crímenes, nacidos de la ambición, la codicia y una escalofriante falta de empatía, continúan fascinando y horrorizando, asegurando que su nombre siga siendo sinónimo del oscuro arte del envenenamiento.